Hola, soy Nacho, y hoy te voy a contar una historia sobre mi viaje como estudiante de intercambio a varios países. Antes de comenzar esta historia, quiero decirles algo. Voy a contarles mi viaje, pero lo haré en tercera persona. ¿Por qué? Porque quiero que sientan esta experiencia como si estuvieran viendo una película, donde yo soy el protagonista, pero ustedes son los que caminan a mi lado. A veces, ver las cosas desde fuera nos ayuda a entender mejor lo que pasó, lo que sentimos y lo que aprendimos. Así que, aunque esta es mi historia, la escucharán desde una perspectiva que nos permitirá recorrer juntos cada paso, cada caída y cada triunfo. Todo comenzó con un sueño: aprender idiomas, viajar y conocer culturas diferentes. Pero no fue un camino fácil. Cada país que visité me puso a prueba. Cada idioma me enseñó algo más que palabras. Descubrí que aprender un idioma es mucho más que memorizar frases. Es entender gestos, tradiciones y formas de pensar. Fue una experiencia llena de desafíos, pero también de momentos divertidos y sorprendentes. Hubo días en los que me sentí perdido, sin saber cómo expresarme, desorientado, y otros en los que descubrí que un simple saludo podía abrir puertas e incluso crear amistades duraderas. En esta narración conocerán cómo un joven colombiano se enfrentó al inglés rápido y a veces incomprensible de Londres, al complejo mandarín con sus tonos confusos en China y al árabe lleno de sonidos nuevos en Dubái. Se reirán con las situaciones graciosas que viví, como cuando pedí patas de gallina pensando que era pollo, o cuando el camello decidió tumbarme en pleno desierto. Cada capítulo mostrará un poco más de cómo el aprendizaje de idiomas se convirtió en una herramienta para conocer el mundo y superarme. Así que acompáñenme. Acompañen a ese Nacho curioso y soñador que decidió salir de su zona de confort. Juntos descubriremos que aprender idiomas es mucho más que estudiar. Es vivir, reír, equivocarse y volver a intentarlo. Antes de continuar con mi historia, solo te pido que si encuentras útil este contenido y te parece una buena herramienta con las que puedas mejorar tus habilidades para escuchar en el idioma español, suscríbete, dale like y activa las notificaciones. Sin más, aquí comienza mi historia. Capítulo 1. El sueño comienza. Nacho era un joven colombiano de 20 años, curioso y soñador. Vivía en Medellín, rodeado de montañas verdes y el canto de los pájaros. Siempre había querido viajar, conocer el mundo y aprender nuevos idiomas. Desde pequeño, soñaba con caminar por calles extranjeras, probar comidas exóticas y hablar idiomas distintos. Admiraba cómo las palabras podían conectar a las personas y practicaba inglés con canciones, veía dramas chinos con subtítulos y aprendía frases en árabe que encontraba en libros. Soñaba con descubrir cómo sonaba el mundo en otras lenguas y superar el miedo de hablar con fluidez. Un día, mientras revisaba su correo electrónico, vio un mensaje que cambiaría su vida: «Felicidades, Nacho. Has sido seleccionado para un intercambio estudiantil en Inglaterra, China y Emiratos Árabes». «No lo puedo creer», gritó Nacho, saltando de alegría. Su mamá lo abrazó con lágrimas en los ojos. «Hijo, este es tu sueño. Vívelo al máximo». El proceso no fue fácil. Tuvo que sacar visas, organizar maletas y despedirse de su familia y amigos. Además, se preparó estudiando palabras básicas en inglés, chino y árabe, intentando memorizar saludos y expresiones útiles. Nacho estaba nervioso, pero también emocionado. Le preocupaba no entender a las personas y cometer errores, pero sabía que cada desafío sería una oportunidad para aprender. Había escuchado que viajar cambiaba a las personas, y él estaba listo para descubrirlo. Capítulo 2. Primer destino, Inglaterra, descubriendo el inglés. Nacho llegó a Londres un día nublado. Se quedó maravillado al ver los autobuses rojos de 2 pisos, el Big Ben y el puente de la Torre. Todo parecía sacado de una película. Sin embargo, lo que más le asustaba era el idioma inglés. Recordó las horas que pasó en Medellín practicando inglés con canciones y películas, pero al escuchar a las personas hablar tan rápido, se sintió confundido. ¿Realmente podré entender todo esto?
pensó. Con su cuaderno lleno de frases básicas y una sonrisa nerviosa, Nacho decidió que enfrentaría cada conversación como un reto y una oportunidad para mejorar. En su primer día de clases, el profesor pidió, "Introduce yourself, please". Nacho sonrió nervioso y dijo, my name is Nacho. I like empanadas y reggaetón. Toda la clase se rió. Nacho también, aunque se sonrojó. Sabía que tenía mucho por aprender. Decidió asistir a todas las clases, ver series en inglés con subtítulos y hablar con sus compañeros, aunque cometiera errores. Conoció a Emma, una compañera inglesa que le ayudó a mejorar su pronunciación. Emma le enseñaba palabras difíciles con juegos y trabalenguas. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Decía Emma. Nacho se reía al intentar repetirlo. How much, wait, what? Esto es imposible. Además, se unió a un club de intercambio de idiomas donde debía explicar recetas colombianas en inglés. Explicar cómo hacer arepas resultó más difícil de lo que pensaba. You need corn flour, water, y ¿cómo se dice amasar? Preguntaba confundido. Emma lo corregía, need. Y ambos reían. Su última semana en Londres la pasó recorriendo museos, parques y tomando té a las 5. Antes de irse, se tomó una selfie frente al Big Ben. Hasta pronto, Londres. Dijo con una sonrisa. Capítulo 3, Segundo destino, China, un idioma de tonos. Nacho aterrizó en Pekín y quedó sorprendido por la Gran Muralla, los templos y la comida callejera. El idioma chino le parecía imposible. Cada palabra sonaba como un misterio, y los tonos lo confundían. Decidió tomar clases intensivas de mandarín y practicaba todos los días saludos, preguntas básicas y expresiones cotidianas. Entre risas, confundió palabras y tonos, causando situaciones graciosas, como pedir pescado en lugar de té o decir caballo en vez de madre. Aún así, cada error lo motivaba a seguir aprendiendo y entendió que dominar el idioma era clave para conectar con la cultura china. ¿Cómo se dice hola?, preguntó a un guía turístico. No, respondió el guía. Nacho intentó repetirlo, ni hao, ni jiao, ¿así? Todos rieron. La cultura era completamente diferente. Se inscribió en clases de caligrafía y mandarín. Los tonos del idioma lo confundían, M significa madre, pero M significa caballo. Casi le digo a una señora que es un caballo. Contaba entre risas. Una de sus aventuras más graciosas ocurrió en un restaurante. Quiso pedir pollo, pero terminó pidiendo patas de gallina. A pesar del susto inicial, se animó a probarlas. No está tan mal, dijo, sorprendido. En una clase de cocina local, aprendió a preparar dumplings. Entre risas, quemó algunos, pero al final logró hacer unos deliciosos. Soy un chef internacional, decía orgulloso. Capítulo 4. Inmersión cultural en China. Nacho decidió visitar un pueblo rural. Allí, nadie hablaba inglés, lo que lo obligó a usar el chino que había aprendido. Con señas y palabras básicas, logró comprar boletos de tren, pedir comida y hasta hacer nuevos amigos. Al principio, se confundió al pedir direcciones y terminó en una granja de bambú en lugar de la estación de tren. Los lugareños, al ver su esfuerzo por hablar el idioma, lo invitaron a una cena tradicional. Nacho ayudó a preparar jiaozi, empanadillas chinas, y aprendió refranes locales. Cada conversación, aunque llena de errores y risas, lo acercó más a la cultura y le dio confianza para seguir mejorando su chino. Xie, decía agradecido. También participó en un festival de linternas. Escribió su deseo en una linterna, seguir viajando y aprendiendo idiomas. Al soltarla, sintió que estaba cumpliendo su sueño. Capítulo 5. Tercer destino, Emiratos Árabes, entre dunas y palabras. Su última parada fue Dubái.
Nacho quedó asombrado al ver el Burj Khalifa y los desiertos infinitos. El árabe fue otro reto. Al principio, las palabras y sonidos le parecían difíciles, pero se esforzó en aprender más allá de los saludos básicos. Aprendió a decir Marhaban, hola, Shukran, gracias, y Kaifa aluk, ¿cómo estás? Además, practicó frases para moverse por la ciudad, pedir comida y conversar con los locales. Cada pequeño avance lo hacía sentir más seguro, y se sorprendía al ver cómo el idioma le abría puertas para conocer la cultura emiratí. Intentó regatear en el mercado local, ¿y si te doy 20 dirhams? Preguntó con una sonrisa. Habibi, no es posible, respondió el vendedor. Nacho se rió, entendiendo que cada cultura tenía su propio ritmo. También se animó a un paseo en camello, donde cayó de espaldas en la arena. El camello me tumbó. Gritó entre risas. Además, practicó sandboarding. Aunque cayó varias veces, se levantó con más ganas. Esto sí que es vida, gritaba mientras deslizaba por la arena. Capítulo 6. Aprendiendo el arte del árabe. Nacho asistió a clases de caligrafía árabe. Escribir su nombre en un idioma tan diferente le hizo sentir que cada letra era una historia. Descubrió que cada trazo requería paciencia y precisión, y se divertía al intentar imitar los estilos más complejos. En una ocasión, escribió su nombre al revés por error, lo que provocó risas entre sus compañeros. Poco a poco, entendió que la caligrafía era más que escribir, era una forma de arte y expresión cultural. Cada idioma es una puerta a un mundo nuevo, pensó. También aprendió saludos y expresiones culturales. Descubrió que el idioma árabe tenía palabras hermosas como selam, paz. Su última noche en Dubái la pasó observando las estrellas en el desierto. Allí reflexionó sobre todo lo vivido. El mundo es muy grande, pensó, y aún hay mucho por aprender. Capítulo 7. El regreso a casa y nuevos sueños. Después de meses de aprendizaje, risas y caídas, Nacho regresó a Medellín. Ahora hablaba inglés básico con mejor pronunciación y confianza, podía mantener conversaciones simples en chino y conocía expresiones cotidianas en árabe. Había aprendido que los errores son parte del camino y que cada idioma representaba una nueva forma de ver el mundo. Cada desafío superado le dio la certeza de que estaba listo para seguir explorando nuevas culturas y lenguas. Su familia lo recibió con abrazos y comida típica. Nacho comenzó a contar sus aventuras, el miedo en el London Eye, las patas de gallina en China y la caída del camello en Dubái. Nacho, el viajero de los idiomas. Lo llamaban sus amigos. Con una sonrisa, Nacho respondió, y esto es solo el comienzo. El mundo es muy grande, y aún hay muchos idiomas por aprender. Fin.